Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo? Les saluda Carlos Efraín, su amigo y hermano en Jesucristo, predicador y apologista católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a este compartir de la palabra del Señor, hoy martes 18 de octubre del 2022. Gracias por estar presentes en este compartir, gracias por estar listos y dispuestos a alimentarnos con la palabra del Señor. En San Mateo 4:4 nos dice la palabra del Señor: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Y de esa palabra de Dios nos vamos a alimentar para sentir en nuestra vida dulce como la miel. Nos dice allá en Ezequiel 3, el 1 al 3, que cuando ustedes y yo nos comemos la palabra de Dios, la hacemos parte de nuestra vida, abrimos nuestro corazón para que siendo sembrada la palabra del Señor en nuestro corazón dé mucho fruto, como nos dice en San Marcos 4:20, que nuestro corazón sea esa tierra fértil, que al recibir la palabra del Señor dé mucho fruto. Y que al nosotros vivir la palabra del Señor, al nosotros comernos la palabra del Señor, en Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que vamos a sentir dulce como la miel. En este día martes vamos juntos a leer y reflexionar el Evangelio según San Lucas. Hoy la iglesia está celebrando la fiesta del evangelista San Lucas. La lectura del Santo Evangelio del día de hoy es del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Les invito para que busquen, por favor, en sus Biblias también, San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Y juntos vamos a pedir al Paráclito, al Espíritu Santo de Dios, para que nos ilumine, para que nos guíe, para que nos dé inteligencia, sabiduría, conocimiento para poder entender la palabra del Señor, como dice ya en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y así debemos de ustedes y yo entenderla y acogerla para poder ponerla en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda distracción, todo lo que no venga de Dios. Y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este compartir de la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 9. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades y lugares a donde debía ir. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Al entrar en cualquier casa, bendíganla antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. Sanen a los enfermos y digan a su gente: el reino de Dios ha venido a ustedes. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos y amados hermanos y hermanas, en este día, en el Evangelio según San Lucas, el Señor nos trae un hermoso mensaje para ustedes y para mí.
Pero no solamente para escucharlo. Allá en Santiago 1, 21 y 22 nos dice que tenemos que recibir la palabra de Dios con un corazón sencillo, con un corazón humilde, pero no solamente contentarnos con oírlo, sino que debemos de ponerlo en práctica. ¿Ok? San Lucas 10 del 1 al 9 nos dice: después de esto el Señor eligió a otros 72 y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Miren, el Señor eligió a 72 discípulos, aparte de sus 12 apóstoles que él había elegido, ¿cierto? Ahí en San Marcos 3:13 del 1 en adelante, en San Marcos 3 del 13 en adelante, 3:13, ¿ok? De San Marcos 3:13 en adelante, allí el Señor elige a sus 12 discípulos, a sus apóstoles. Aquí el Señor elige a sus discípulos, a sus enviados. Entonces, con una misión muy importante, los envía a donde Él debía de ir. A todos los lugares. Verán cómo nos dice. Después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de Él a todas las ciudades y lugares donde debía ir. Miren, a todas las ciudades, sin excepción de ninguna. Todo es todo. Lo mismo que el Señor nos dirá ya en San Marcos 16, 15 y 16 y también en San Mateo 28, del 18 al 20. Vayan y hagan discípulos a todas las gentes, a todas las naciones. Aquí dice que el Señor les envió a todas las ciudades. A todas las ciudades a donde Él debía de ir. Muy importante esto, los envió de dos en dos. Por eso es que los misioneros debemos de siempre de ir de dos en dos. A veces podemos pensar que ir uno solo está bien, pero no. La enseñanza teológica que el Señor nos da aquí, que debemos de siempre de ir de dos en dos, para así cuando el uno tropiece, el otro le va a dar la mano. Así lo que el uno no avance a mirar, el otro le va a ayudar a ver. Entonces el Señor quiere que siempre vayamos de dos en dos, y por algo está escrito. Entonces esto jamás debe de pasar desapercibido. Yo he conocido algunos predicadores o personas que acostumbran a ir personalmente, o sea, de uno en uno, pero no pasa mucho tiempo y tienen a veces algún problema, tribulación, y no tienen ahí un hermano quien les ayude, quien les dé una mano, y a veces su fe desfallece, su fe un poco se reduce y se sienten un poco decaídos. Aquí la enseñanza del Señor es de siempre ir de dos en dos, nunca solo o sola, de dos en dos. Les dijo: la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Miren, aquí da la respuesta. ¿Por qué los envía de dos en dos? Porque la cosecha es grande y los obreros son pocos. Entonces el Señor, por esa es la voluntad de Él, que vayamos de dos en dos, porque la cosecha es grande. La gente que tenemos que predicar es muchísima. Y los evangelizadores, los misioneros, los predicadores, los catequistas somos pocos. Y nos dice el Señor: rueguen a Dios para que envíe más trabajadores para su viña, más trabajadores que vengan a evangelizar, que vengan a proclamar la palabra del reino del Señor, la buena nueva. Vayan, y aquí en el versículo 3, muy importante: vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. Miren, esta es la advertencia del Señor Jesucristo. Y aquí va otra razón por qué el Señor nos envía de dos en dos. Porque nos envía como corderos en medio de lobos.
Imagínense que un cordero esté solito y esté mirando al frente y el león venga por detrás. Entonces, el otro corderito lo va a ayudar a mirar para tener más cuidado, más precaución. Por eso es importante que el Señor dice, les envío de dos en dos y les envío como corderos en medio de lobos. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos ir de dos en dos para cuidarnos mutuamente, para cuidarnos el uno al otro. Uno. Y otro que debemos estar conscientes que el Señor nos envía como corderos en medio de lobos. O sea, en el camino de la evangelización no va a ser fácil. De hecho, allí en San Marcos 13:13 nos dice el Señor, serán odiados por mi nombre, serán expulsados de las sinagogas, pero el que persevere hasta el último, ese se salvará. Entonces necesitamos mucha perseverancia. Necesitamos saber que vamos como corderos en medio de lobos. San Pablo, vamos a ver esos lobos de dónde salen. Vamos a ver rápidamente. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Ayúdenme a buscar ustedes también en sus Biblias, por favor. Hechos 20, 28. Bien. En Hechos 20, 28 nos va a decir San Pablo algo muy interesante. A ver. Hechos 20, 28. Bien. Hechos 20, 28 nos dice, cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, o sea, supervisores, pastores, la iglesia, pastoreen la iglesia del Señor que Él adquirió con su propia sangre. Miren, aquí también nos muestra la jerarquía de la iglesia. Jesús a los obispos les puso como supervisores, a los obispos, a los sucesores de los apóstoles. La jerarquía, muy importante. En la iglesia de Jesucristo, dio diferente autoridad a sus discípulos. No les dio a todos lo mismo. Por ejemplo, a San Pedro, recuerdan San Mateo 16, 18, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates quedará atado, lo que desates quedará desatado. En San Juan 21, del 15 al 17, dice, Pedro, apacienta mis ovejas. San Lucas 22, 31 y 32, Pedro, mira que Satanás ha pedido poder para separarlos como se hace con el trigo, pero yo he rogado por ti. Ahí vemos que Jesucristo le da la autoridad de su iglesia a Pedro, el Papa, ¿no es cierto? Y luego también a sus obispos los pone como supervisores y luego también a sus presbíteros, que son los sacerdotes, luego a los diáconos. Entonces, en la iglesia de Jesucristo hay una jerarquía, muy importante eso de entender. Seguimos. Hechos 20, 29. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Miren, San Pablo también nos habla de esos lobos rapaces que no van a perdonar el rebaño. Y vamos a ver ellos de dónde salen. Si vienen del África, vienen de Europa, vienen de Asia. Vamos a ver de dónde salen esos lobos rapaces. Y vamos a ver si es como el lobo que vemos en la televisión o vemos en la selva, o cómo son estos lobos. Vamos a ver, versículo 30, Hechos 20, 30. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Miren, ¿quiénes son los lobos en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgen? De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. Todo aquel que anda enseñando doctrinas falsas, que se ha apartado de la verdad, es un lobo rapaz. Eso lo dice la palabra de Dios. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas e
intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Vente conmigo y serás salvo. Salte de esa iglesia, la ramera, la prostituta. Jesucristo no tiene ninguna iglesia. La iglesia no salva. Toda aquella gente que anda enseñando doctrinas falsas, que se ha apartado de la verdad y van detrás de sus sentimientos. Es que aquí me siento bonito, aquí me siento excelente. Pero eso no dice la Biblia. San Juan 17, 17, 18. Padre, conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, quien se ha apartado de la palabra de Dios, de la verdad de la palabra de Dios, y anda enseñando una doctrina falsa, algo distinto a lo que hemos recibido desde el inicio, nos dice que es un lobo rapaz. Y también en Gálatas 1:8 nos dice San Pablo, así viniera un ángel del cielo o cualquiera de entre nosotros que proclame un evangelio distinto de lo que hemos recibido, de lo que la iglesia ha enseñado ya por casi 2000 años, sea maldito. Eso no es un juego, mis hermanos. Eso no es un juego de sentimientos, que aquí me siento bonito, por eso estoy aquí. No hay otro evangelio. Léanse Gálatas 1 del 6 al 9, muy importante. Yo mismo le voy a leer. Gálatas 1 del 6 al 9. Esto es importante y nunca debe de pasar desapercibido, para que nunca digan que no sabía. Cuando el Señor nos llame a rendir cuentas, que nunca digamos, yo no sabía, yo no pensaba, es que yo, pero ¿por qué no? La palabra del Señor nos dice, Gálatas 1 del 6 en adelante. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma distinta a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Miren, aunque cualquier persona que diga antes yo era católico, o aunque diga tuve una revelación de un ángel, o aunque un mismo ángel baje del cielo, pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Si vienen cualquiera que venga trayendo un evangelio distinto a lo que hemos recibido desde un inicio, desde hace casi ya 2000 años, dice San Pablo, vamos a leer una vez más. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlos en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito para que no se nos olvide. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Miren, cualquiera que venga trayendo un evangelio distinto a como lo hemos recibido, sea maldito. Aquí lo dice la Biblia, Gálatas 1, 6 a 9. Entonces, esto es tan importante poner atención. Y a veces ustedes y yo no lo hacemos. No lo hacemos. Me gustaría leerles 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 para terminar con esta partecita y continuar con el resto del evangelio. Esto es muy importante para que nunca digamos que no sabía, yo no pensaba, a mí no me han dicho. No. Hoy el Señor te da la oportunidad a ti que si amas realmente a Dios y amas la verdad, vas a poner atención a las palabras que el Señor nos habla en este día. Vamos a buscar, ayúdame Espíritu Santo, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, estoy buscando. Busquen ustedes también, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2,
versículo 5. Estoy yo también buscando ahora mismo por aquí. A ver. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, bendito sea Dios, versículo 5. Bien, ya lo tengo el capítulo 2, simplemente necesito encontrar el versículo 5. Bien, bendito sea Dios, gracias Espíritu Santo, sé que siempre me ayudas. Miren mis hermanos y hermanas, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. El atleta no será premiado si no ha comprometido según el reglamento. A ver, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Déjeme ver. A ver, espérense que creo que no, esta no ha sido. Vamos a ver. Espérense, es primera de Timoteo capítulo, es segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6. A ver, versículo 6. Listo, ahora sí. A ver, versículo 5, ya. Es segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Esa vamos a leer. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Nos dice así. Recuerdo tu fe sincera, así eran tu abuela, Loide y tu madre. A ver, esa fe que ahora proclamamos es la misma fe que proclamaban nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados. ¿O nos hemos salido nos hemos cambiado a otro evangelio? Y nos dice aquí que debemos de mantenernos en la fe que profesaba nuestra abuelita, que profesaba nuestra madre. Pero ahora los cristianos modernos ya piensan que eso pasó de moda, que ahora hay que ser moderno, y se salen de esa fe que recibieron de la abuelita y de la madre y se meten a cristianos evangélicos y andan orgullosos. Primera de Timoteo 4:1, eso es pecado mortal de apostasía. Salirse de la iglesia, de la una y única iglesia que Jesucristo fundó, siguiendo sus sentimientos, es que acá se siente bonito, aunque eso los lleve a apartarse de la verdad, que Jesús dice, conságralos en la verdad, tu palabra es la verdad, San Juan 17:18, eso es pecado mortal de apostasía, salirse de la verdad, salirse de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, nos dice, recuerda tu fe sincera, así eran tu abuela, Loide, y tu madre, Eunice, y estoy convencido de que la recibiste de ellas. Y muchos que hemos recibido la fe de nuestros abuelitos, la fe de nuestras mamás, ahorita ya no están en ese camino, se han salido y andan proclamando otro evangelio. Y la advertencia que San Pablo da en Gálatas 1, de 6 a 9, cualquiera que venga trayendo otro evangelio distinto al que lo hemos recibido, sea maldito. Así lo dicen mis hermanos en la palabra del Señor. Seguimos en el evangelio del día de hoy. Seguimos San Lucas, seguimos en el versículo 3, San Lucas 10, del 3 en adelante. Vayan, pero sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven monedero, ni bolsón, ni sandalias, ni se detengan a visitar a conocidos. Miren, el Señor no quiere que haya en nuestro caminar de evangelizar las distracciones. Y nos dice, no lleven ni dinero,
ni sandalias, ni se paren a visitar a conocidos, porque nos podríamos distraer, podríamos enfocarnos en otras cosas y desconcentrarnos de nuestra meta, que es predicar la palabra del Señor. Al entrar en cualquier casa, bendíganla, antes diciendo: la paz sea en esta casa. Si en ella vive un hombre de paz, recibirá la paz que ustedes le traen. De lo contrario, la bendición volverá a ustedes. Miren, cuán importante es de bendecir, de desearles la bendición a cada persona, a cada casa, a cada lugar que nosotros nos vamos. Dice que si ahí vive gente de paz, van a recibir esa paz, esa bendición. De lo contrario, esa paz, esa bendición nos lo va a regresar a nosotros mismos. Mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Muy importante, lo mismo que nos dice en Mateo 10:8, aquí nos dice en Lucas 10:7. En Mateo 10:8 nos dice: gratis lo recibieron, denlo gratis. Aquí en Lucas 10:7 dice: mientras se queden en casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. Aquí el Señor en ningún momento está mandando a cobrar el diezmo, a poner un precio por predicar, a poner un precio por evangelizar, no. Sino dice: mientras se queden en esa casa, coman y beban lo que les ofrezcan, porque el obrero merece su salario. No vayan de casa en casa. Cuando entren en una casa, cuando entren en una ciudad y sean bien recibidos, coman lo que les sirvan. También no tenemos que estar con exigencias: a mí no me gusta esto, yo no como esto, como muchos de nosotros somos, ¿verdad? Entonces dice: coman lo que cuando lo reciban en una casa, quédense en ella, no se estén cambiando de un lado al otro, quédense en esa casa cuando lo reciben y lo reciben bien. Y luego también nos dice que al entrar en una ciudad, cuando entren en una ciudad y sean recibidos, coman lo que les sirvan, sanen a los enfermos y digan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Esa es la misión que el Señor nos invita a ustedes y a mí, mis hermanas y hermanos, en este día, para que nos dejemos alimentar de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestro sendero de la vida. Nos dice ahí en el Salmo 119, versículo 105. Que la paz del Señor sea con ustedes, que Dios les bendiga, que la Virgen María les cubra con su bendito manto, hoy y siempre. Pedimos por ustedes, por mí, por nuestras familias y por el mundo entero. Síganme en mi canal de YouTube, denle suscribir, denle compartir, para que la palabra del Señor siga llegando a más personas. Un abrazo para todos, los quiero y los amo en el amor.